Último bloque del programa. Estamos en un espacio para muchos emblemáticos, muchos y muchas, que lo conocen porque está cerca de la Fiscalía. Yo lo conozco porque acá se discute política, acá se construyó un plan de gobierno en el año 2019, en esa interna que hubo en el Frente de Todos, y acá se sigue soñando cómo hacer este Moreno, o el Mariano Moreno, más vivible para todos y todas. Esta convocatoria en el cierre del programa tiene que ver con las mujeres del Frente de Mujeres, Diversidad de Género del Ateneo. Así que vamos a charlar con Micaela y con Soledad, y están otras compañeras acá, haciendo que el colectivo tenga esa dinámica tan propia que debemos todos entender y construir, que tiene que ver con la diversidad para mí. Los feminismos y las políticas, para que no sea tan hegemónico el asunto, y me parece que los feminismos vienen a plantear eso, es una ruptura de lo hegemónico, por supuesto lo patriarcal. Así que lo primero que quisiera saber es, en pandemia, que no es un año, es más de un año, ¿qué observan ustedes como mujeres con género y diversidad en el Ateneo del territorio que llamamos Moreno? ¿Qué han encontrado de llamados, de pedidos, de auxilios, de abrazos? Así que te escucho con mucha atención, Mica. Yo creo que no es solamente la pandemia, no hay cosas que hayan aparecido en la pandemia que no hayamos visto antes, sino que todos los problemas que hemos tenido con el tema de la feminización de la pobreza, con el tema de las violencias por motivos de género y todo, se vio intensificado en la pandemia. No es que aparecieron de la nada, no es que justo apareció el COVID y apareció la violencia, sino que es una pandemia que ya veníamos sufriendo, la violencia por motivos de género, es algo que veníamos atravesando y que en la pandemia se intensificó muchísimo más. Es clarísimo, por eso yo pregunté qué vieron. ¿Por qué? Porque mucho de lo que apareció ahora, exacerbado, estaba invisibilizado. Totalmente. Ahora toma una dimensión que nos llevó a decir a todos, hay otra pandemia. La violencia de género o los femicidios es resultado de aquello que estaba, por supuesto. El tema de la violencia doméstica, por ejemplo. El encierro. El año pasado nos decían, quédate en tu casa, y lo que nosotras vivimos es el hecho de asistir a personas que el quédate en tu casa era quédate con el violento, que te golpeaba, que te violentaba psicológicamente, emocionalmente. Entonces uno ahí se encontraba frente a un problema de intentar acompañar en esas situaciones tan difíciles. Después el otro tema es lo de parar la olla. Cuando hablamos de feminización de la pobreza y todo el gran problema económico que trajo la pandemia, nosotros veíamos que las compañeras eran las que tenían que bancar en sus casas, en la mayoría, y eran las que sacaban una olla a la vereda y se ponían a cocinar para el barrio. Entonces, cuando hablamos de los problemas por cuestiones de género, no es solo uno, sino que son muchísimos, y principalmente encontrábamos estos. Contame, Soledad, siguiendo lo que decía Micaela, esto de encontrarse con una mujer en el encierro, por una disposición que es mucho más que epidemiológica, ¿no? Es política y social, y que pide ayuda. Es decir, ¿de qué manera ustedes articulan para que esa mujer salga de lo que yo llamo el infierno? Bien, por ahí para contarte, ¿no? Nosotros no es solo que articulamos, lo que nosotros hemos ido construyendo tiene que ver con un poco cómo entendemos el trabajo en territorio y con la presencia que tenemos en los territorios, ¿no? Entonces, porque, digamos, cuando llega una compañera y te cuenta una situación de violencia, llega, pero no es que llega a Micaela, a Samantha o a Lili o a mí, sino que lo que hace es acercarse a un espacio en donde de alguna manera va recibiendo o tiene la posibilidad de sentirse contenida. Entonces me parece, para empezar, que no es que llega una persona, sino que tiene que ver con la presencia en el territorio y con que uno viene trabajando ahí y con que se van formando también redes en el territorio. Y te digo esto porque una de las cuestiones que hemos discutido mucho en este frente es que el acompañamiento de las mujeres de situaciones de violencia no tiene que ver solo con una derivación a un espacio del Estado. Tiene que ver con el fortalecimiento de los lazos en territorio. Porque para que una mujer pueda salir, digamos, que pueda construir esa ruta crítica que le llaman, que es la salida de la violencia,
necesita del apoyo del Estado, pero necesita de la vecina que está todo el día y que comparte sus padeceres y con la que se puede apoyar y que sabe que cuando necesita una ayuda económica va a estar, y necesita de la iglesia que por ahí también está trabajando y hay alguien que la puede escuchar, o necesita de la olla a donde se acerca para poder recibir asistencia alimentaria, o que necesita también de la escuela, digamos, hay toda una red que en la pandemia fue más difícil, pero que nosotras desde el Frente del Ateneo hemos continuado sosteniendo. Entonces, por ahí yo lo que diría es, el acompañamiento de las mujeres en situación de violencia es parte del acompañamiento que realizamos en los territorios con algunas especificidades, digamos, en todo caso. Yo estoy de acuerdo con lo que decís. Creo que lo más difícil, cuando yo hablo de acompañamiento en situaciones críticas, estoy hablando de algo crítico. Si cuando ya el cuerpo de esa mujer recibió todas las señales de que la muerte está ahí a la vuelta. Yo me refería a eso. Y lo segundo, que claro que el acompañamiento es en el territorio, es una vecina o un vecino. Por experiencias propias te puedo decir que lo primero que se genera es no me meto. Y eso lleva, sí, a un trabajo que es día a día, para que la vecina sepa que se tiene que meter. Bien. Y meterse además impone un riesgo, que es lo que menos queremos tomar. Y yo creo que ahí está la clave, cuando yo me asumo en el riesgo de estar al lado de una mujer o un hombre que está pidiendo ayuda. Y no tengo que ir a papá Estado. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Igual, a ver, por ahí para contarte un poco cómo también nosotras abordamos esto, ¿no? Porque me parece que para nosotras fue un desafío y fue algo que fuimos viendo en el tiempo. Cuando empezó la disposición de que teníamos que, digamos, del aislamiento, una de las primeras cuestiones que pensamos como frente fue cómo logramos fortalecer a todas las compañeras que están en el territorio, en las ollas, en los merenderos, para que esta problemática que sabemos que se va a dar y se va a agudizar pueda recepcionarse, pueda, digamos, que puedan descubrir cuáles son los indicadores, porque a veces no se puede explicitar. Entonces, una de las primeras acciones que fuimos fue ir a las ollas, digo, desde el frente, ¿no? Porque muchas ya estamos en territorio, pero ir a las ollas a trabajar, armamos algún material también para compartir en relación a cuáles son los posibles indicadores, a qué hay que estar atentas, cuál es, digamos, también la ruta crítica en el sentido de qué pasos hay que dar frente a alguna situación, cuándo es importante también hacer la denuncia y de qué modo, porque no en todas las situaciones necesariamente hay que hacer una denuncia, porque después la persona tiene que poder sostener esa denuncia, y una de las cosas importantes es poder hacer una evaluación de riesgo, ¿sí? Para ver en qué momento de la problemática está. Entonces, bueno, esto fue una de las primeras acciones que hicimos desde el frente al inicio de la pandemia. Voy a seguir esa línea que estás planteando. ¿Qué sucede cuando va una mujer a una comisaría? Si hay una recepción, o se le puede decir, mire, creo que la denuncia no encaja aquí. ¿Sabes por qué lo pregunto? Porque había operadoras en las comisarías que eran acompañantes, que estaban allí, y me parece que esa era una herramienta que no estaba y tal vez había que mejorarla, pero sostenerla. Entonces quiero saber, no para llegar al estadio final, sino siguiendo lo que planteaba Soledad, es qué sucede cuando se analiza qué es el momento de la denuncia y llegas a la institución. Y ahí la institución tiene que estar empoderada en algo para decir, sí, por favor, que no sea una exposición civil, una denuncia. Dale. Pero algo fundamental para eso es acompañarla, algo que nosotras hemos hablado muchísimas veces. Cuando vemos situaciones de violencia, no podemos enviar a las vecinas solas. Es algo que nosotras en red, esto que hablamos de las redes, es muy importante y nosotras nos formamos día a día para poder acompañar esas situaciones y decirle todo el tiempo a esa mujer que está siendo violentada que no está sola. Entonces eso es muy importante, porque dentro de estas capacitaciones, dentro de estas formas de actuar frente a la violencia, lo más importante es generar una red sorora en la que vos no dejes sola a ninguna persona que necesita esa ayuda, porque una de las cosas principales también es que para una persona es muy difícil reconocerse como violentada. Eso no es un proceso fácil, no es un proceso de un día. Se puede dar cuenta la primer piña, el primer empujón,
o cuando ya la cagó a piñas 5 veces, es muy difícil eso. Y nosotras también tenemos que tener esa empatía, esa solidaridad y ese tacto para saber de que si una persona te viene a pedir ayuda es porque de verdad está preparada. O capaz que no y se arrepiente. Pero nosotros también estamos en ese proceso de decirle, vos la acompañás y tenés que acompañar el proceso personal de esa persona. Uno no puede revictimizar. Entonces, en esto que vos decís, de una persona ya está decidida a ir a hacer una denuncia, lo más importante es que vos la estés acompañando en ese proceso. ¿Por qué? Porque ha pasado que las instituciones no están preparadas con perspectiva de género y la respuesta que se recibe desde las comisarías no es positiva. No es, como vos decías, una exposición solamente, o el hecho de que ni siquiera te la quieren tomar incumpliendo la ley. Ahí sí hay una compañera que por lo menos se pone firme y dice, no, acá le tomás una denuncia. Tal vez es importante en esta charla que va teniendo como su dinámica, ¿no? Y su naturalidad es que vos decías recién, ¿cuándo se evalúa si la denuncia es o no es? ¿No? Para mí la denuncia, aún equivocada, tal vez, pero es preferible que ese paso lo dé, porque si llegó a esa instancia es que algo ocurrió, ¿no? Tiene que ver con la primera nota de este programa, por eso creo que se las conté de lo que sucedió hoy en el encuentro que tuve con Joana en Plaza San Martín, que le sacaron su niño de 3 años y ese niño está con su padre que tiene una tobillera por violencia de género, ¿no? Y eso lo decidió una jueza, que es la jueza de Juzgado de Familia número 3, ¿no? Entonces, por eso, ¿cuándo es la denuncia? Sí, igual yo te hago una aclaración, digamos. Lo que te decía en relación a la evaluación del riesgo y en función de eso uno ve cómo acompaña, es porque muchas veces en los acompañamientos se toma decisiones por la persona que acude. Entonces, no es que nosotros podemos decirle, tenés que ir a denunciar, hay que ver bien cuál es la situación, digamos, evaluar el riesgo, ver qué tiene posibilidades también psicológicamente de sostener, porque si no uno termina decidiendo por ella. Eso es lo que yo quiero transmitir en relación a la denuncia. Si una mujer va a hacer una denuncia y quiere hacer una denuncia, hay que tomarle la denuncia. Ahí, digamos que esto es esto que decía Micaela, si está dispuesta ya a hacer una denuncia, ya hay un paso muy grande que hizo en el proceso para salir, que uno tiene que acompañar. Está buenísima, Soledad, que hagas esa aclaración. No, sí, desde ya, por supuesto, pero está bueno porque estamos hablando y sororidad, hay palabras que para algunas personas son conocidas. Hay otras que no lo conocen porque es un cambio cultural profundísimo que se tiene que dar. Desde ya que vos no podés hacer la denuncia por esa persona. Sí, las herramientas para que ocurra lo que decía ella es que sí, fue un empujón y fue un hecho de violencia. Yo lo naturalicé. De eso se trata el acompañamiento. Creo que estamos hablando, yo estoy hablando de eso. Bien, bien, sí, en eso sí, obviamente, digamos, hay mucho trabajo y en esto también, volviendo al trabajo que se ha ido haciendo, en la medida que se ha podido, en los distintos momentos también de la pandemia, se han realizado también encuentros con algunos grupos de vecinas, siguiendo los cuidados y demás, para trabajar lo que tiene que ver con la desnaturalización de la violencia, digamos, y poder identificar los distintos tipos de violencia, porque eso todavía sigue siendo algo que, a pesar de que el tema está puesto en agenda y que está mucho más visibilizado que en otros momentos, son cosas que hay que seguir desnaturalizando y pudiendo también visibilizar. Así que esto también se estuvo haciendo, y en relación a eso, yo diría, vinculado a la violencia de género, pero también vinculado a otras situaciones. Por ejemplo, también se viene trabajando y estamos trabajando o elaborando algo también en relación a las niñeces, también en ese sentido, porque así como ocurre con las mujeres en situación de pandemia, también ocurre con las niñeces que están en sus casas y de alguna manera los espacios a los que acudían, que de alguna manera acompañaban, sostenían y también observaban situaciones de violencia que podían estar sufriendo, están como más difíciles de poder observarlos. Entonces también estamos trabajando y en esa línea un poco estábamos charlando la cuestión de la ESI y también venimos elaborando como algún material para trabajar en ese sentido y hemos ido haciendo de distinto modo también hasta
cuestiones por redes, que no es lo más importante en el territorio, pero también ir sosteniendo como distintos tipos de comunicación por todos los frentes posibles, ¿no? Bien, le voy a hacer 2 preguntas finales. Estas son más políticas porque este es un programa que se caracteriza por eso, ¿verdad? ¿De qué manera se rompe el concepto patriarcal que tiene la política? Estamos en un lugar en donde ustedes discuten con hombres. Quiero saber si esa deconstrucción es simple, suena bien, si ven rechazo, si hay resistencias claras, algunos que van comprendiendo. ¿Se entiende la pregunta, no? Sí. Es todo un proceso también. Es el hecho de plantear la discusión y de decir, somos compañeras, que ponemos el cuerpo al igual que los compañeros, entonces queremos esos lugares. Yo me acuerdo uno de los primeros plenarios en donde estuve, que estaba Sole, y Sole planteaba somos las compañeras y queremos acá discutir los espacios. Queremos estar en estos espacios y discutirlos. Entonces, en ese sentido, nosotros sabemos que hay una historia política muy patriarcal. Sabemos que se viene rompiendo la historia patriarcal desde Evita. También sabemos que nos conduce una mujer que abrió muchísimos caminos, como es Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, en ese sentido, para nosotras fue una herramienta principal el hecho de la jefa, la que nos conduce, es una compañera que nos dice que nos tenemos que empoderar. O sea, es una compañera que te dice que tenemos que tener un Estado nacional, popular, democrático y feminista. Entonces, en ese sentido, nosotras sabemos que lo dice la persona que nos conduce y que en ese sentido tenemos el espacio para avanzar. Nosotras avanzamos como compañeras que militamos a la par de nuestros compañeros. Entonces se viene rompiendo esa historia política solamente masculina. Pero sabemos que eso también es gracias al legado de muchísimas compañeras que lo han dado todo a lo largo de los últimos años y a lo largo de la historia. Tal vez el elemento profundo para Sol es si los hombres caracterizados así son los enemigos, adversarios o tienen que ser pares. Comprenderán también la naturaleza de la pregunta, ¿no? Bien, sí. Obviamente para mí tienen que ser compañeros, porque también ahí hay una definición política, porque yo entiendo, y nosotros hemos discutido bastante esta cuestión también hacia adentro, y hemos discutido la manera en que esto se trabaja, porque es parte del trabajo que también asumimos, incluso con nuestros propios compañeros y digo, también hacia afuera, con las masculinidades, como se habla hoy, tremendo trabajo hay también para hacer ahí. Y es una cuestión que se va viendo día a día, de distinto modo. Lo que tenemos muy claro es que nosotras no tenemos una mirada del hombre como enemigo ni punitivista, te diría, en el sentido de... No por mí, me parece interesante ese concepto, ¿no? Porque sale, te digo, es contrario a lo que los feminismos vienen planteando para mí. Mira, yo no es algo punitivista. Bien, yo ahí te discutiría. Dale. En el sentido de los feminismos, de algo que plantean los feminismos. Te diría algunos feminismos. Y nosotros somos un feminismo popular, nacional, sí, peronista, que tiene profundos valores humanistas y que cree en la transformación social. Entonces, si no creemos en la transformación de nuestros compañeros, de los varones, y en la posibilidad de que las cuestiones se puedan cambiar, que según, digamos, cómo vamos entablando esos vínculos, pueden haber transformaciones, que uno pueda como ir charlando estas cosas y no sancionando, excluyendo, sino más bien siendo material de trabajo para que esa transformación se pueda dar y para que podamos encontrar el compromiso de todos en esta transformación, me parece que la erramos. Creo que esa es nuestra tarea y en este espacio, como en el territorio, es parte de lo que asumimos. Bueno, lo que me dijiste es claramente disruptivo, lo que acabas de decir, ¿no? Porque sí, claro que suena a veces punitivista, que es el adversario y es el enemigo. Y yo creo que hasta eso también hay que entenderlo. Puede que yo no lo comparta, pero existe. O sea, hay corrientes que efectivamente lo ubican así. Y bueno, forma parte de esa deconstrucción que se tiene que dar, porque en el inicio de este programa, y creo que se los conté a ustedes, es una jueza que falló a favor de un hombre que tiene una pulsera, una tobillera,
por amenazar de muerte a una mujer. Es una jueza. Entonces yo puedo decir que la práctica del patriarcado es abarcativa a hombres y mujeres. Por lo tanto, la deconstrucción debe alcanzar a todos y a todas. Por supuesto, más al hombre, desde ya, porque hemos tenido prerrogativas y las seguimos teniendo. Ahora, no podemos dejar de ver lo otro, porque si lo avalamos, perdemos no solamente tiempo, sino vidas. Esa es la opinión que quería darle. ¿Quieren cerrar con algo de lo que el Ateneo va a hacer en este año electoral? No. Tienen un minuto, si lo quieren, lo toman. Lo que tenemos en claro en este año electoral, como en cualquier otro año, es que vamos a seguir militando colectivamente y de que el Ateneo va a seguir en los barrios haciendo lo que sabe hacer, que es militar y llevando las banderas de justicia social que nos enseñó Néstor, Evita, Perón y Cristina. Entonces eso lo tenemos muy en claro y no es por año electoral, sino es algo que lo venimos haciendo y que lo vamos a seguir haciendo.